Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Y aunque en muchos casos estamos redundando en algunos asuntos, hoy vamos a ver cómo se puede entender el agrado a Dios. ¿Puede el hombre agradarle a Dios? Esta es una gran pregunta, ¿no? El hombre por sí mismo, desde que el pecado ha entrado, está en una condición bastante decadente. Podríamos decir que está en una condición inservible por causa del pecado. Así que entonces, por esa razón, es que Dios decide rescatarlo al hombre de ese estado. Una cosa es que es inservible y otra cosa es que Dios, a pesar de eso, valorice a la humanidad y le dé una oportunidad de rescate. Hay que entender por eso bien el asunto en el cual está el problema humano. En este caso, debido al pecado, el hombre se hizo inservible. Solamente merecía la condenación. Sin embargo, Jesucristo, a pesar de que el hombre se había puesto en una situación donde no había más nada que hacer por él, decide dar su vida en favor del hombre. Si hubiera habido alguna posibilidad, solo una mínima posibilidad, de que el hombre pudiera servir, Cristo no hubiera tenido que ir a la cruz. Así de sencillo, porque había posibilidad, pues. Pero porque no había ni una sola posibilidad de parte del hombre, todo estaba perdido. Por esa razón Jesucristo toma la decisión. Y esa decisión ya la tomó allá en los tiempos eternos, antes incluso de que el hombre pecara. Esto es interesante, o sea, a Dios nada lo toma por sorpresa y Él sabía hasta qué nivel descendería el hombre en su condición caída. Vamos a entender en esta semana todos estos puntos que son interesantes e importantes. Vamos a hacer una oración para poder comprender la palabra de Dios. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. La lección número 3, para agradar a Dios. El versículo de memoria lo encontramos en Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Las palabras de Sofonías tienen un contexto, no están puestas al azar. Es decir, no podemos tocar ese texto sin entender por qué Dios decía estas palabras. No es que a Dios le nacía decir esas palabras, no te vas a equivocar. No es que Dios de pronto se ponía a hacer su poesía y le salía ese texto. No. Lo que pasa es que Dios reaccionaba así frente a la respuesta a la cual Dios había motivado a la nación para que tuviera que decirle a Dios su condición, reconociendo su pecado y deseando servir al Señor. Es en base a ello que Dios declara estas palabras. Si llegamos a pensar que Dios dice estas palabras sin haber un porqué, entonces estamos inventando un nuevo sistema de creencia en la que estamos diciendo que Dios de pronto dio todo este conocimiento de la palabra sin que haya una necesidad por la cual lo haya dicho. Pero no es así como pasó. Cuando nosotros leemos los libros, en este caso de Sofonías, vemos que hay un preámbulo a estas palabras, un contexto, normalmente así se le conoce, ¿no? Anterior, que nos está contando algunos eventos que han ocurrido, que han desviado al pueblo de Dios, que Dios los ha llamado al arrepentimiento y que ha habido una respuesta, no de todo el pueblo de Israel tampoco, sino de un remanente. Esto es lo que nunca hay que olvidar.
El apóstol Pablo constantemente repite esta porción de la comprensión que debe haber en relación no con el conjunto de todo el pueblo, sino con aquellos que responden a la invitación de Dios, al llamado que Dios hace al arrepentimiento. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, ya en el versículo 25 y 26, nosotros leemos lo siguiente, solo para que tengamos una idea en base a lo que se va a tocar en esta lección. Dice así: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, verso 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, verso 27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Esto es interesante de comprender. Es decir, acá no debemos suponer el amor de Dios, declarando que el amor de Dios va a librar a toda la iglesia. No, que eso es inevitable, porque el amor de Dios lo va a hacer. No. Es ahí donde entra el fracaso, porque se está dando una conclusión nacida de uno mismo, personalizada, pero no es lo que enseña la Biblia. Es por eso que muchos están optando ahora por hacer de lado a las Escrituras y por declarar, nosotros creemos en un Dios de amor, no necesitamos doctrinas, las doctrinas solo nos hacen pelear. Dios es amor para todos y punto. Dios ama a todos, al pagano, al cristiano, a todos los ama. Y por esa razón, todos al final serán librados por solo la gracia de Dios. Esa es una conclusión de inteligencia artificial, pero no de Dios. No tiene nada que ver con la realidad de Dios. Es otra esquina, otro polo. Dios pone condiciones. Ya hemos visto eso en lecciones anteriores. Las condiciones son las que acaba de decir Pablo. Así sean millares en el pueblo de Israel, la condición es ser el remanente para poder recibir la salvación del amor de Dios. Así de sencillo. Es que el remanente se caracteriza por un grupo de personas que reciben el amor de Dios y lo hacen parte de sí. Así que entonces hay el peligro de que al salir de los parámetros que da la Biblia, tengamos que buscar forzar a la Biblia a que nos dé textos que apoyen una idea individualizada. Esto es interesante entender. Y entonces querer hacer que la Biblia diga a la fuerza lo que no dice. Tal es así que quedan arrinconados los pasajes de la Biblia que determinan el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios en su carácter. Este punto está siendo movido por el ecumenismo mundial. Ese ecumenismo que busca la alianza de todos los poderes religiosos y políticos de la tierra para formar un solo bloque humanista en el cual se crea en un Dios que solo es amor y que por ese amor, ni siquiera el amor verdadero, sino el amor que se ha inventado, y que por esa razón, como Dios es puro amor, entonces todo el mundo pasa a conformar su pueblo. Eso no es verdad. La Biblia presenta que su pueblo está caracterizado por la aceptación de las doctrinas que Jesucristo mandó predicar al mundo entero para lograr unificar a los que acepten esa doctrina y se unan con Él. ¿Te diste cuenta? Esto es distinto. El ecumenismo está borrando por completo esas limitaciones. Está rompiendo las fronteras entre Satanás y Jesús y a los dos los está poniendo en el mismo bando. Más aún,
esa teoría del amor, porque eso es teoría, no es práctica. El amor práctico es el que enseña solo la Biblia. Fuera de la Biblia, el amor es teórico, es solo una invención humana, es solo una conceptualización de acuerdo con el interés personal. El concepto que se tiene de amor al margen de la Biblia y que es el que se maneja en la sociedad y que muchas personas declaran que ese concepto lo da el diccionario y que por tanto esa es la cultura y la educación. No, señor. Eso es solo lo que la sociedad ha querido determinar como concepto. Ya he hablado en el tema pasado de que a través de los tiempos la palabra amor ha variado y que son en los años 50, de acá del año 1900, donde incluso al amor se le ha dado un tinte más sensual, algo que no tenía antes. Entonces, la conceptualización que se está manejando es un error. Por eso, cuando hablemos del amor de Dios, no cometamos el error de conceptualizarlo al estilo del léxico que se está dando, sino de acuerdo con el contexto bíblico. ¿A qué le llama la Biblia amor? No lo supongamos, porque se ven muchas suposiciones y aquí hay varias cosas que en esta semana han creado polémica en los momentos del estudio de la lección, porque en muchos casos se ha querido forzar algunos textos bíblicos para querer presentar un amor opuesto al de la conceptualización bíblica. Y con la misma Biblia, queriendo darle una explicación muy personalizada de qué cosa es la compasión y el amor. Debemos de tener cuidado. Es por eso que ya hemos dicho varias veces, Dios no es apasionado. Un ser apasionado es un ser desequilibrado. Así de sencillo, te voy a decir por qué. Porque cuando entramos en ese terreno, estamos entrando en un ser que pone una ley que dice esto es así y esto es asá y esto termina en esto, y de pronto por el apasionamiento pisotea su propia ley y cambia el sentido de lo que dijo Dios que pasaría. Eso sería desequilibrio. Una cosa es la justicia, otra cosa es la misericordia, pero las dos conforman el amor de Dios, el equilibrio de su carácter, la balanza de su carácter. Y si nosotros utilizamos de un solo lado, hacemos que la balanza se incline hacia un solo lado, desequilibramos el peso. ¿Te diste cuenta? Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Y no podemos utilizar de la lección de la escuela sabática para introducir una doctrina panteísta en la cual se habla de un amor no nacido de la Biblia, sino más bien nacido del humanismo. Aquí es donde vamos a entrar en el control total. O controlamos este asunto o se descontrola la doctrina de la Iglesia, se pierde la soberanía de la verdad y la verdad ahora se va a convertir en algo relativo. Y la verdad ahora va a ser todo lo que quieran aquellos que tienen buena lógica de retórica para engañar a la población mundial. Ese es el máximo peligro. La lógica retórica es muy astuta. ¿Por qué? A través de la lógica se quiere presentar argumentos que no dice la Biblia sobre el amor, pero basados solamente en la experiencia humana, a lo que el humano le llama amor, con comparaciones de enamorados, de esposos, de padres y de hijos. Entonces se busca una lógica con eso, una explicación lógica, y se le aplica la retórica, es decir, convencer al público con argumentos de aquello que nosotros le estamos planteando como verdad.
Lo que significa, si a la gente le decimos que amor es que mates, robes, lo que sea y que Dios te siga amando y que igualito te vas a ir al cielo por la gracia de Dios, y luego te tratamos de explicar que eso que te acabamos de decir tiene sentido y que después de todo, como Dios es tan bueno, tendrá que hacerlo. Eso se llama pura retórica. Convencer a la gente de una idea que le hemos dado que no necesariamente es la correcta. Argumentos simplemente de convicción seductora. Imagina la siguiente situación, dice la lección. Entramos a la introducción. Ya te puse la base de todo para que te ubiques en la lección. En el Día del Padre, un niño de 5 años se acerca a su progenitor con un regalo mal envuelto y se lo entrega emocionado. El padre le dice: hijo, no me importa tu regalo, al fin y al cabo no hay nada que puedas darme que me satisfaga. Cualquier cosa que me des la puedo conseguir yo mismo, la he comprado con mi dinero o está hecha con materiales que yo he pagado. Así que guárdate tu regalo, no lo necesito ni lo quiero, pero aún así te amo. La lección nos presenta esta forma que es una ilustración espiritista, para que vayas sabiendo, no es una ilustración cristiana, no te vas a dejar engañar, ¿ya? Porque sí, hay varias ilustraciones que se utilizan a través de la teología de la liberación que son falsas, que nunca pasaron. Por ejemplo, en una ocasión un dirigente religioso predicaba desde el púlpito diciendo así: un sábado predicó hermoso el predicador, habló de las profecías, habló acerca del fin del mundo, lindo mensaje. Y cuando estaba predicando así, de pronto un niño se levanta y le dice: hipócrita, qué lindo has predicado ahí en el púlpito, pero en la casa eres todo lo contrario. Le dijeron: niño, ¿qué estás hablando? ¿Cómo vas a decir eso al pastor? Y entonces el niño dijo: es que soy su hijo, y así me trata en la casa, y así es con mi mamá, pero qué lindo predica las profecías ahí arriba. Pero lo cierto es que esa historia no era así. La verdadera historia era distinta. ¿Cómo era? Ese día el pastor había predicado en el púlpito lindo del amor. Había dicho que las profecías asustan a la gente, que eso da miedo, que eso no se predica, que hay que hablar del amor de Jesús. Y el niño entonces se levantó y dijo: hipócrita, porque estás mintiendo, hablas lindo del amor, pero tú a mi mamá no la amas ni a mí. Esa es la verdadera historia, porque el niño está hablando del amor, no de la profecía. Pero cómo le dieron vuelta al asunto, lo tejieron para hacer pensar que esa historieta vaga, salida de una mente depravada, haya sido la historieta real. De igual manera, aquí hay una imaginación, porque aquí se inicia el párrafo, imagina, dice, es algo que no es real, pues. Uno puede imaginar 1000 cosas, podemos imaginar esto al revés. No nos basamos en imaginaciones. Nuestra creencia no está basada en imaginaciones, entendamos eso, captemos. Nosotros debemos poner ilustraciones que estén relacionadas con la ley y los profetas. Ilustraciones verídicas, no supuestos. Porque con esta ilustración que se está poniendo acá, tú le puedes dar cualquier moraleja. Por ejemplo, puede venir uno y decir: me parece muy bien, así debe de ser el papá, debe de tratar siempre con seriedad al hijo para que el hijo no se vaya a convertir en un ideólogo más adelante. Otro puede venir y decir: no, bueno, acá yo le encuentro una partecita que está un poco duro del papá, así tampoco no se le contesta pues al hijo. Otro puede venir y decir: sí, pero aún así le ha dicho que lo ama. Es decir, el papá no le importa tanto el regalo como más bien la presencia de su hijo. ¿Te das cuenta? Cualquiera puede sacar sus conclusiones a su manera. La lección puede ponerla a su manera. ¿En qué se basó para poner la respuesta a eso? No tiene base. Simplemente quien la escribió está queriendo crear un mundo imaginario para que sobre esa base se hable de la lección en toda la semana. Entonces, con esa idea, cualquiera va a decir: a ver, un momentito, o sea, acá se está diciendo de un Dios que está bien, está reconociendo que es un Dios, que ama también,
pero que no le interesa el bien que su hijito le puede estar haciendo. Con tanto sentimiento de amor, el niñito se está acercando, él pues por lo menos lo ha debido de tratar un poquito más bonito, ¿no? Eso es simplemente una imaginación. Eso no es real. Porque Dios no es presentado así en la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia se presenta un Dios así? No, ni tampoco lo contrario de eso, sino un Dios equilibrado. Un Dios que ha puesto leyes y que para amarle tiene que ser a la manera de Él, no a tu manera, porque el hombre está corrompido. Todo lo mejor que le podamos dar nosotros a Dios se llaman trapos de inmundicia. Eso es lo que no hay que olvidar. Es que se nos quiere presentar humanistamente a un hombre que por más que haya pecado, igual tiene buenos sentimientos y que Dios se va a acoger a esos sentimientos de ese hombre pecador y va a comprenderlo diciendo, ya hijito, tú pecas porque tienes que pecar. Igualito yo te amo, no te preocupes. Es una falsa presentación de Dios. Eso no dice la Escritura. Tú no encuentras nada en la Biblia que declare eso. Nada apoya esa idea. Sin embargo, se la ha tejido. Y esa es la idea ecuménica. Ahí tenemos que tener cuidado. El asunto se tiene que hablar con claridad. Los errores se tienen que decir con claridad en doctrina. Porque el hecho de que tú digas esto en doctrina, estos errores, no va a significar que porque tú presentas un asunto como este desde el aspecto del estudio bíblico, alguien por ahí te quiera decir, no, pero ¿qué? Al final de cuentas, entonces, ¿qué te crees? ¿Te crees santo? ¿Te crees perfecto? ¿Qué cosa te crees? ¿Que tú no pecas o qué pasa acá? Nada tiene que ver el asunto, nada, en absoluto. Estamos hablando de cuestiones de principios, donde acá pues no vamos a pelearnos haciendo personal el asunto. Hay muchos que hacen eso. Cuando ya no pueden defender este tipo de idealismos, inmediatamente te atacan a ti. Tratan de buscar incluso hasta tus mínimos errores, si los tuvieras, para quererte arrinconar. Pero cuando ya se hace eso, fin de la discusión. Los que hacen eso ya demostraron que están totalmente errados. Ya demostraron con eso que no son de la verdad, porque ya no tienen nada con qué probar la verdad. ¿Comprendes? Ya, el asunto tiene que ser visto desde ese ángulo. De ningún otro ángulo. Ese es el único ángulo correcto, porque eso es lo que la Biblia enseña. Muy bien, más aún. Uno de los puntos cardinales de la religión de Cristo es separar al hombre de la filosofía, que siempre imagina historias que no se dan en la realidad. Esto nos va a aclarar el asunto. Este párrafo es el que no existe en la lección, pero que esto es lo que debe de aclarar la posición real. Más aún, uno de los puntos cardinales de la religión de Cristo es separar al hombre de la filosofía que siempre imagina historias que no se dan en la realidad o que cuando menos se da marginalmente o raramente en el peor de los casos de la historieta que hemos leído antes. A Dios no le conocemos, ni le adoramos, ni le amamos en base a nuestra imaginación. Ese es el primer punto que tenemos que entender. Dios no va a aceptar de los que tienen la Biblia en la mano una adoración que les nazca a ellos de su imaginación, sentimiento o pasión. Dios no acepta ese tipo de adoraciones. Ese tipo de adoraciones la quieren dar los paganos, ¿correcto? El tipo de adoración que Dios acepta es en espíritu y en verdad. Esto no hay que olvidar. Así que estamos en un mundo occidental, sobre todo digo así en el sentido de ser un mundo donde el cristianismo ha llegado. Desde allá, desde Europa ha llegado para acá el cristianismo. Pero nunca llegó del orientalismo de Buda, ni tampoco de las ideas brahmanistas, mucho menos de las shintoístas, ni panteístas. Así que tenemos que tener cuidado por eso. En base a eso, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. No hay otra forma de adoración que Dios acepte. Cristo fue claro cuando conversó con la mujer samaritana. Él dijo, tales adoradores busca Dios que le adoren, los que le adoran en espíritu y en verdad. Para que lo leas ahí en San Juan capítulo 4 en casa.
Muy bien. Más aún dice, ni por interpretaciones de algunos psicólogos o por las experiencias de otro en su religión. Nada de eso es base para adorar a Dios. O sea, si una persona viene y te dice, mira, yo adoro a Dios así de esta manera por mi experiencia, entonces así es como tienes que adorar. No. Así te diga 100,000 veces que esa es su experiencia, que a él le va bonito, que él cada vez que busca a Dios lo hace con mucha oración, lo hace con toda la sinceridad de su corazón. Es más, despierta a la medianoche y le dice, Señor, gracias por despertarme, te amo. Yo quiero vivir contigo siempre, quiero que tú día y noche estés a mi lado. ¿Ves? Así es bonita la religión, así la hago yo, así es como llevo el amor con Dios, así deberían de hacer hermanos. No, porque esa es tu experiencia, eso es lo que tú encontraste, esa es tu manera de ver. Lo que tú tienes que hacer es llevar a la gente a lo que enseña el libro, la Biblia. La experiencia de la Biblia es la que vale acá, ¿comprendes? Si tu experiencia no coincide con este libro, por más linda que sea, por más sentimental y apasionada, es decir, por más de que tú la cuentes y todos lloren, no por eso es verdad. ¿Me dejo comprender? Ese es un dato clarísimo. Muy bien, sigue diciendo acá. Es decir, un poquito más, ahí está. Psicólogos o por las experiencias de otro en su religión. No, sino que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, es decir, en el conocimiento de sus enseñanzas y de la verdad de la vida como Él enseña. Él nos dice cómo amarle y así le amamos, porque de nosotros no puede salir una respuesta amorosa hacia Él. Este es el principal detalle de todo. Se espera que del hombre salga una respuesta amorable a Dios. Y después de todo se dice que por más malo que sea el hombre, siempre puede dar una respuesta de amor a Dios y que Dios se la va a aceptar. Y hasta se ha querido poner algunas ilustraciones como aquel hombre que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Como diciendo que de él salía la respuesta. No, Señor. Jesucristo motivó esa respuesta porque le dijo, si crees, todo es posible. Entonces Cristo estaba motivándolo al hombre a que tenga que creer, porque del hombre ya no salía creencia, él estaba incrédulo, él ya no creía nada. Si puedes, haz algo por mi hijo, porque los discípulos no habían podido toda la noche. Entonces el hombre no tenía nada para dar y Jesús motivó la creencia en él, le dijo, si crees, todo es posible, solo si crees. Y es cuando el hombre entonces dijo, creo, pero ¿qué cosa? Ayuda a mi incredulidad, es decir, no creo, pero yo quiero creer. Ese fue el granito de mostaza de inicio. No se confunda las cosas, esto no nació del hombre. Si el hombre pudiera dar una respuesta a Dios para su salvación, el mérito estaría en el hombre, ya no estaría en Cristo. Así que tengamos cuidado. Sigue diciendo acá más. Es decir, en el conocimiento de sus enseñanzas y de la verdad de la vida como Él enseña. Él nos dice cómo amarle y así le amamos porque de nosotros no puede salir una respuesta amorosa hacia Él. Pues estamos corrompidos por el pecado y todo lo mejor de nosotros no es más que trapos de inmundicia. Isaías 64:6 lo dice así. Él pone en nosotros lo que nos hace agradables a Él. Isaías 55:10 y 11. Es decir, Dios pone en el hombre aquello que lo va a hacer atractivo para él y que le va a agradar a Dios. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible sin la fe. O sea, nada que no sea la fe sirve para agradarle a Dios. Nada. Y de ahí que entonces entramos en el terreno de la fe. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú te llenas de esa palabra de Dios, del conocimiento de Dios, recién hallas gracia ante los ojos de Dios. Porque lo que Él encuentra en ti es puro pecado. Pero cuando tú te llenas de la Biblia, Él encuentra la gracia en ti, la palabra en ti. Y por eso
ahora hayas gracia delante de sus ojos. De Noé, de Job se dice lo mismo, que hallaron gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso esa gracia en ellos. ¿A través de qué? De sus enseñanzas. Muy bien. Mira lo que dice en Fe y Obras, página 124. El cristianismo es simplemente vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos creer en Cristo y vivir en Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Tenemos fe en Dios, escúchalo bien y guárdalo, por favor. Tenemos fe en Dios cuando creemos en su palabra. Confiamos en Dios y lo obedecemos cuando guardamos sus mandamientos. Y amamos a Dios cuando amamos su ley. ¿Sí? Lo que se quiere ahora es llevar al hombre a que ame a Dios, que le nazca desde el interior. Te amo, Señor. ¿Cuántos cristianos han naufragado ahí en ese punto? ¿No? Dice, yo no siento que le amo a Dios, pero si hago una cosa, quiero hacer todo lo que Él me dice en su palabra. Eso es una falsa conceptualización de amor. Ese es el peligro. Mucha gente conceptualiza el amor como le han enseñado en el colegio. Entonces ahí viene el error. Porque entonces la gente cree que no le ama a Dios porque no siente lo que le enseñaron en el colegio que era amor. ¿Te diste cuenta? Sin embargo, Dios nunca exigió eso del hombre, nunca le ha dicho, quiero que sientas que me amas para saber que me amas. No me importa si obedeces la ley, quiero que sientas que me amas. Ese Dios no existe, ese es el Dios del panteísmo. No tiene nada que ver con la Biblia. Fíjate lo que está diciendo el espíritu de profecía acá. Amamos a Dios cuando amamos su ley. ¿Y cuándo amas la ley? Cuando la estudias y buscas comprender el porqué de esa ley. Eso se llama amor. Es decir, cuando leo mi Biblia, hago mi año bíblico, le estoy demostrando mi amor a Dios. Así de sencillo. Estoy respondiendo a ese amor que tanto dicen de respuesta, ¿no? Ya que lo han utilizado ese término. Ya, vamos a ir por ahí. Entonces la respuesta, que sí evidentemente va a ser a la proposición de Dios puesta por el mismo Dios, es que agarres la Biblia y te pongas a leer. Eso se llama amar a Jesús. Así de simple. No necesitas hacer ninguna otra cosa más. Pero el humanismo te dice, no, pero ¿y dónde quedan tus sentimientos, tus emociones? No, todas esas son pecaminosas, no te olvides. Están mezcladas con el pecado desde que el hombre cayó. Entonces tus emociones y tus sentimientos son pasajeros, momentáneos y sin fundamento. Así quieras defender eso con lo que tú quieras y decir, pero no, mis sentimientos están siendo desvalorizados, ¿cómo puede ser? Esa es la respuesta mía hacia Dios. Dios me entiende. Por último, yo le voy a dar eso a Dios porque sé que Diosito es bueno y me va a aceptar eso que le estoy dando. No te va a aceptar. No te engañes, Dios no va a ser burlado por eso. Así que o la hacemos a la forma en que Dios lo dice, o la hacemos a la forma en que el pastor lo dice y estamos perdidos. Así de sencillo. Digo el pastor porque muchos son los pastores que están hablando sobre eso. Te están engañando, pues. La Biblia es la verdadera. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Los demás, toditos ellos terminaron siendo asalariados. Pero el buen pastor es el que enseña la Escritura. Bien, más aún dice, debemos precavernos con la operación del error. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido, dice Elena de White. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 547 y 548. Es decir, el cristiano tiene que seguir al pie de la letra lo que dice la Biblia. Los cristianos más consagrados de la tierra no se atreven a decir, yo amo a Dios sin necesidad de ese libro. ¿Ah? Y a pesar de que están estudiando ese libro y el espíritu de profecía, todavía cometen errores y siguen buscando crecer más en Cristo. Y aquellos que niegan la Escritura dan por sentado que ellos sí tienen respuesta de amor para darle a Dios. Eso no tiene sentido. Eso es orgullo en extremo. El cristiano más humilde es el más aceptado. Fíjate, el fariseo
fue respondiendo a Dios, dio su respuesta a Dios, ¿no? Ah, Señor, yo no soy como este adúltero que está aquí a mi lado, este publicano asqueroso. Yo devuelvo mis diezmos, 2 veces a la semana ayuno. Tremendo el hombre, ¿no? Este pues le daba la respuesta que le salía de él a Dios. Así que Dios estaba en deuda con el fariseo. Pero el publicano dice que se agachaba y decía, sé propicio a mi pecador. Ese reconocía la ley, porque solamente el que reconoce el pecado es porque conoce la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces el publicano representa a los que creen en la ley, defienden la ley y saben que tienen que obedecer la ley, y por eso al verse que cometen errores, se humillan ante Dios, le piden perdón y le piden ayuda para poder obedecer. En cambio, los que son fariseos se creen justos, santos, que de ellos sí puede salir amor. No sabemos qué cosa les sale, porque del hombre no sale amor, entiéndase, del hombre solo sale pecado. ¿Ah? Entonces, estos, lo peor que tienen es que buscan luego acusar a los que defienden la ley y le dicen, ¿qué cosa si tú eres un pecador? Tú haces esto, aquello, pero no miran ellos el edificio de pecado que tienen, pero se fijan en el detallito del pecado del otro. Eso siempre ha sido así. El fariseo siempre cree que te puede decir a ti cómo hacer lo correcto. A pesar de que no tiene base en las Escrituras para decirte lo que te dice, él siempre cree que tiene la razón y que tú eres el que tiene que aprender de él. Esa es la idea diabólica, ¿no? Hay que tener siempre cuidado con eso. En fin, las filosofías orientales están cobrando hoy muchas víctimas en el cristianismo. Se están apropiando de la enseñanza espiritual y convirtiéndola en espiritualismo. La enseñanza orientalista del paganismo enseña la religión donde los sentimientos son la base de la relación con Dios y la imaginación. Eso lo enseñan todas las religiones orientales. Dicen, tu amigo secreto, todavía te dicen, ¿no? Tu amigo imaginario. ¿De dónde han sacado esa atrocidad que solamente se puede encontrar en la parábola del hijo pródigo cuando estaba comiendo los algarrobos con los cerdos? Eso es increíble, pero ese tipo de religión, que es por demás corrupta, maloliente, está entrando en el mundo occidental. Estamos siendo invadidos por la nueva era, el espiritismo, ese amor impuro, ese amor que quiere hacer pensar que Dios es tan grande en amor que no pasa nada aunque tú seas un rebelde consumado toda tu vida. Hay que tener cuidado. Eso está cobrando víctimas, porque eso está viniendo a invadir todo el cristianismo. Ahí es donde parten los males. Ojalá se pueda comprender, ¿eh? Sí, porque el espiritismo especialmente ataca a aquellas personas que creen ser educadas y cultas. Es decir, dentro del aspecto profesional, y esto ya se ha denunciado hace años, ¿no? Que en las universidades el espiritismo reina triunfante, que todo lo que se enseña está mezclado con espiritismo, eso está clarísimo, todos lo saben. ¿Ah? En los colegios se está metiendo el espiritismo, donde se están haciendo incluso oraciones de meditaciones, se practican cosas que tienen que ver con satanismo puro, donde a los niños se les hace hacer incluso algunos ejercicios tipo yoga, de la serpiente, de la cobra, etc. Y se está introduciendo todo ese tipo de enseñanza. Tal es así que las profesiones no van a ayudar en nada a la enseñanza bíblica, en absoluto, para nada. Ahí está el periodo, la nueva era se ha tomado todo eso. Entonces van a introducir un sistema de religión filosófico y ya no basado en enseñanzas bíblicas, donde el concepto está basado en el contexto, en el texto y en la comparación del texto de uno con otro. Así que tenemos que tener, eso por años se había predicado, pero ya llegó, y a cuántos se está encontrando preparados y a cuántos no.
Aquellos que no se han preparado, no han estudiado la palabra, se han confiado. Hasta entre los oyentes del tercer ángel hay muchos que se han confiado, porque, no, qué bonito predican, acá enseñan bonito, pero no leen. No han agarrado los libros, no han agarrado la Biblia, y ahora cuando llega esto de la imaginación y el sentimiento, inmediatamente se confunden y dicen, no, pero Dios es amor, dicen. Y todavía llegan a hablar con el amor mundano, con el concepto del amor mundano, y quieren aplicarlo a las enseñanzas de Dios. Muchos leen párrafos incluso del espíritu de profecía donde se habla del amor de Dios, pero no lo hacen en el contexto del mismo espíritu de profecía. El espíritu de profecía da concepto, dice el amor no es un sentimiento, es un principio. Sobre esa base es que después te va a hablar del amor. Así que no se olvide, por favor. Muchos quieren pensar que para unas cosas el amor no es un sentimiento, pero para otras sí. En este caso no es sentimiento, pero en aquel otro ellos son pues divinos para poder separar cuándo sí, cuándo no. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Es aquí donde debemos cuidarnos. Dios es espíritu, no emociones. El espíritu es el que da vida, no la carne o sentimientos, sino la verdad. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero en la religión de Cristo se pide fe, que es engendrada por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Querer apelar a las emociones y sentimientos contradice la fe, porque por fe andamos, no por sentimientos, no por vista, sino por lo que Dios dice. Qué bonito. Domingo 12 de enero, más valioso de lo que puedes imaginar. Como vimos en una lección anterior, no hay nadie, incluso el peor pecador o malhechor, a quien Dios no ame. Es decir, le prodiga de bendiciones, dice la lección, para que valorice lo que Dios hace. De él depende si acepta esos dones o los rechaza para beneficiarse de ellos. Esa última parte es la que no tiene la lección. Fíjate bien, el dar por sentado esto que está diciendo la lección de un solo golpe, como vimos la lección, no hay nadie, incluso el peor pecador o malhechor, a quien Dios no ame. Bueno, todos sabemos que los peores malhechores de todo el universo son los de la tierra, los hijos de Adán. Así que no sé para qué hacemos tanta diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que el amor de Dios se ha manifestado en dar una segunda oportunidad al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre ahora pueda beneficiarse del amor de Dios. En todo el universo circula el amor de Dios, de eso ya hemos hablado. No lo vamos a repetir todo. Entonces circula el amor de Dios por todo el universo y une a todos los seres que están en todos los mundos y en el cielo en una armonía perfecta de creencias iguales que llevan a un trato social entre todos ellos semejante. Pero en este mundo el pecado cambió todo. El pecado es introducido por el diablo, la ciencia del bien y del mal, que va en contra de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y entonces todo eso ha dañado el mundo y por esa razón todos los hombres han pecado. Por cuanto el pecado entró por un hombre y así pasó a todos los hombres, entonces el pecado ha venido hasta el día de hoy. Así que todos los hombres son malhechores. ¿Comprendes? No hay uno solo bueno. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Todos se han desviado, todos hicieron el mal, dice el texto. O sea, ¿a quién estamos queriendo santificar en la tierra? No tiene sentido. Para Dios, todos son los peores malhechores de la historia. Si es verdad que hay dimensión de pecados, la única verdad es que todos son malhechores. Así que nadie puede abogar por sí mismo. Entonces, a raíz de eso es que Dios muestra su amor a través de su evangelio. La mala comprensión de qué cosa es el evangelio va a hacer pensar otra cosa. Eso que dice ahí la lección, de que aún Dios ama al peor de los malhechores, eso es algo que está sobreentendido en toda la humanidad. Todos lo saben. Hasta el más santito llamado así dice, no, oye, de los pecadores yo soy el primero. Así que por favor, muy bien. Es decir, un poquito más abajo, al revés, ahí está. Le prodiga de bendiciones para que valorice lo que Dios hace. Es decir, el amor de Dios se manifiesta en que nos da
todo lo necesario para que nosotros podamos valorizar lo que Dios nos está dando al poner por obra lo que nos dice y ver los resultados. ¿Correcto? Ese es valorizar lo de Dios. Entonces, todas las bendiciones nos vienen y de nosotros depende si aceptamos esos dones o los rechazamos para beneficiarnos de ellos. ¿Comprendes eso? Así que entonces Dios da todo su amor a través de sus enseñanzas, de sus leyes. La inmortalidad, la vida nos da. He traído vida y vida en abundancia, dijo Cristo. A eso vino. No vino a otra cosa, sino a dar vida eterna. El texto bíblico dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga amor de Dios, es decir, vida eterna. ¿Correcto? Inmortalidad. Muy bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, Dios prodiga ese amor, pero depende del hombre si lo acepta o lo rechaza. Así que entonces no es que el amor de Dios te llega y ya de por sí así tú hagas lo que hagas, ese amor va a estar siempre contigo y te va a ir bien de maravillas por ese amor. No, Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Muy bien. De él depende si acepta o no los dones o los rechaza para beneficiarse de ellos. Ezequiel 2, 1 al 8 dice eso. Puesto que Dios valora a las personas más de lo que podemos imaginar, sigue diciendo la lección, le disgusta el pecado porque nos ama y sabe el daño que el pecado nos hace. Bueno, definitivamente, si Dios nos da sus mandamientos, que no están mencionados lamentablemente ahí, lo hace para que nos beneficiemos. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y no quiere que pequemos porque sabe que la paga del pecado es nuestra desgracia. Así de simple. Entonces, la palabra de Dios siempre te va a empujar a no pecar, a dejar el pecado. No simplemente a decirte, Dios, te amo, te amo, te amo y te amo y por eso, hijito, deja el pecado. No, sino te amo y por eso te digo, cuidado con ese camino que estás siguiendo. Sigue mi profecía, porque si te vas por el sentimiento, perderás tu alma. Eso se llama amor. Dios te va guiando para que no te desvíes del camino correcto. Miren lo que dice aquí la mensajera del Señor. Palabras de vida del Gran Maestro, página 158. Dios hace que su sol salga sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. Pero los hombres poseen la facultad de privarse del sol y la lluvia. Ah, interesante. Por más de que Dios da a buenos y a malos el sol y la lluvia, los hombres pueden evitar que estos les lleguen. ¿Te das cuenta? Sigue diciendo más. Así, mientras brilla el sol de justicia y las lluvias de gracia caen libremente para todos, podemos, separándonos de Dios, morar en las securas en el desierto. ¿Viste? Sí, no es simple y llanamente que Dios prodiga su amor y te va a alcanzar sí o sí, te va a perseguir y tú te vas a meter ahí a lo más profundo de la tierra, a lo oscuro, y ahí el sol te va a dar. Vas a ver cómo te va a llegar el sol. A ver, haz la prueba. No te va a llegar el sol para tu mala suerte. Así que cuidado con esa idea de que después de todo, aunque tú te escapes del amor de Dios, igualito el amor te va a perseguir hasta ahí. No, no va a ser así, porque Dios te estaría obligando, pues entiende, te estaría forzando y Dios no fuerza a nadie. Tú eres libre para elegir. Lee Lucas 15, 11 al 32, dice la lección. ¿Qué revela la parábola del hijo pródigo acerca de la compasión y el amor de Dios? ¿Qué advertencia hace a quienes, como el otro hijo, permanecieron en casa? Es interesante que cuando se pinta esta parábola, estas palabras traten de persuadir al lector a que solo se centre en un aspecto de la parábola y no en la parábola en sí. Las parábolas que Cristo ha dado no es para sacarles moralejas, por favor. Las parábolas que Cristo da son para entender los símbolos que se están utilizando y el mensaje bajo el contexto de lo que Cristo estaba enseñando y por lo cual usó la ilustración.
Es decir, tú no puedes utilizar la ilustración de la parábola para cualquier situación que se parezca a la parábola. No, señor, no sirve para eso. No puedes manipular. La parábola es una forma metafórica de explicar algo que se quiere hacer entender al público de lo que se está tratando. Es decir, si estoy tratando en este momento de querer hacer entender al público que la verdad de la palabra de Dios transforma el corazón, y pongo la ilustración de decir, si tú te comes un plato de comida delicioso, ese plato se va a transformar en energía para tu cuerpo y salud para ti. No puede venir otro y querer ahora simplemente a esa ilustración utilizarla para otro fin y decir, mira, si te llenas los bolsillos robando, vas a tener bastante en tu casa para poder comprar. Eso significa ahí la parábola. No, no significa eso. Significa aquello para lo cual se utilizó la parábola. Cristo estaba dando una lección y sobre eso que estaba enseñando o algún suceso que estaba aconteciendo, planteaba la ilustración. ¿Te das cuenta? En esta ocasión del hijo pródigo, algo estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo lo que nos dice el contexto de San Lucas capítulo 15, desde el inicio del versículo 1 hasta el 10, donde se está hablando de lo que los fariseos estaban menospreciando a aquellos que estaban caminando con Jesús, mirándolos con desprecio y diciendo que mira, qué gente lo sigue a Jesús, a los pecadores recibe. Ese era el contexto. Sobre esa base es que Jesús habla. Mira lo que dice el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Te das cuenta? Por esa razón es que Cristo puso la ilustración de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Es interesante, o sea, lo que se está haciendo simplemente aquí es trastocar las cosas y se quiere agarrar la parábola aislada del contexto para querer imponernos la idea de lo que se está planteando en la lección. Algo que Jesús no quiso enseñar en ese momento. Estaba redarguyendo, vamos a llamarle así, a las ideas absurdas de los fariseos. Porque los fariseos estaban haciendo de la religión un círculo social, ya está más claro. ¿Qué querían hacer con la religión? Porque los que son ricos, porque los que son profesionales, porque los que son inteligentes, entre comillas, porque no hay nadie, estos están en contra de Cristo y están con ellos, con los fariseos. Por eso los fariseos tenían la verdad. Ellos querían siempre hacer pensar que la verdad es aquello que creen los muy educados, los muy cultos, los profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que Jesús tiene algo contra los profesionales, cuidado, no van a malentender lo que estoy diciendo, ¿no? Porque siempre hay algunos que son fanáticos, pero no caigas en el fanatismo. Me estoy refiriendo a que se le da valor a ese lado y se olvida la enseñanza bíblica, que es más importante, y que hasta el que menos conoce por leer la Biblia ya supera al profesional. El profesional tiene su nivel, le vale para las cosas de esta vida. El médico, el abogado, el juez, etcétera, le vale muy bien, porque eso es la transacción de la vida diaria. Pero que se quiera pensar que porque hay una profesión se entiende mejor la Biblia, ese es un cuento y una mentira. Porque la comprensión de la Biblia no viene por la profesión, viene por el Espíritu Santo. ¿Comprendes eso? Es decir, Dios puede enseñarle más en un minuto a un analfabeto que todo lo que por años un profesional haya cultivado con su profesión. Pero eso no es que arrincona al profesional, porque hay profesionales que ellos siguen su profesión, es lo correcto,
pero le dan importancia a la Biblia. Y ellos concluyen, mi profesión es para mí, porque ese es mi trabajo, ayuda en algunos casos a la gente, si tiene que ser una profesión para eso, pero nunca por nunca le llega ni a las sandalias a la Biblia. ¿Por qué? La Biblia te enseña camino al cielo, vida eterna, realidad, lo que debes vivir todos los días. ¿Comprendes? Eso es lo que vale. Pues la profesión sirve para el momento en que la ejerces. El odontólogo para el rato que está arreglando los dientes. Eso no le va a servir para llegar al cielo. Señor, mira, he arreglado 20 dientes, ¿puedo entrar al cielo? No. Eso no te va a hacer entrar en el cielo. ¿Comprendes? Muy bien. Entonces, por razones como esas, aquí Jesús tocó esta parábola. Y vamos a encontrar el sentido real de la parábola, no en un intento de buscar el amor de Dios como solo se está planteando ese pedacito, ¿no? Como decir, pero es que estamos hablando de ese tema, ¿para qué quieres toda la parábola? No entres ahí, no puedes, ya estás ya queriendo ya cambiar las cosas, ¿ah? No puedes hacer eso. Tú no puedes, es que solo un pedacito estoy tocando, ahora solo estoy centrándome en el amor, por eso solo quiero que veas a la parábola desde ese ángulo. No, una parábola no es para verla así. Eso es lo que quiero que entiendas. La verdad no es para manipularla, no es para jalarle un trocito para hacer que diga lo que queremos y la utilicemos de esa manera. No, Jesús no utilizó la parábola con ese propósito. Si queremos seguir la verdad, tenemos que seguirla como Jesús la usó. ¿Para qué usó esa parábola? Nada más para eso la usamos. Para enseñar esa verdad que Jesús estaba enseñando. ¿O qué cosa? Tú puedes agarrar las parábolas de Cristo y enseñar tus ideas para convencer al mundo, como lo hace el político. No tiene pues sentido. Hasta el chamán utiliza las parábolas para querer convencerte de que la brujería es buena. Entonces no hagamos eso. Eso se llama panteísmo. Eso es meter hebras del espiritismo en la iglesia. Así no se explica una parábola. Si no puedes explicar, si no tienes la capacidad, no debes aventurarte a poner algo así en la lección, pues. Lo siento. Cualquiera puede, piense lo que quiera de lo que estoy diciendo. Cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera. Allá él. Piense lo que quiera, pero eso no va a quitar lo que estoy diciendo. Es decir, se está utilizando a Dios a su antojo. Y así no es. O se utiliza la Biblia legítimamente, como está escrita, y nada más de lo que está escrito. ¿Ah? Así que si después de eso me quieres atacar, hablar mal de mí, tú ya eres así, porque nadie te va a hacer caso tampoco, es cosa tuya. Sí, porque a veces cuando se predica, se dicen las cosas así, aquellos que son opositores porque quieren meter el espiritismo a la iglesia, lo primero que hacen es atacarte. Y buscan desprestigiarte, hacerte quedar mal. Es conocido, una raya más al tigre ya no le va a hacer nada. ¿Ah? Así que hablen lo que quieran, eso no va a cambiar las cosas. La verdad es una y punto. Y esa verdad va a prevalecer, te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque la verdad es más que el espiritismo. El espiritismo solo es un cuento de hadas, así de sencillo, no es más. En cambio, la Biblia es poder de Dios para salvación. Es otra historia. Qué bonito, qué lindo. ¿Ha visto? En medio de una prédica donde se están diciendo cosas que a veces son duras, chocantes, de controversia, salen lo dulce del mensaje, ¿no? Lo tierno. Y hemos llegado a una conclusión dulce. Esto es una maravilla, en fin. Lo primero que debemos aprender es que una parábola no debe aplicársela a cualquier cosa, lo que dijimos, ¿no? Que se parezca de la vida diaria. Ojalá estuviera en la lección, sería bonito. Sino más bien desde el contexto en que Jesús la presentó. Los fariseos en esta ocasión despreciaron a la gente que seguía a Jesús. Ellos no querían aceptar lo que Jesús decía a pesar de que sabían que era verdad y buscaban cualquier pretexto para negarlo. La gente que se creía profesional de su tiempo, educada y culta, seguía a los líderes porque le habían hecho creer en su tiempo la construcción social de que el profesional rabino era el indicado para creer. Eso solo fue una construcción social. Y hasta el día de hoy sigue siendo construcción social porque muchos piensan que solo el conocimiento va a venir de aquellos que tienen el cartón de teólogos, etcétera, para poder hacer pensar que de ahí viene el conocimiento. Eso es una construcción social. No, nunca te olvides. No vas a decir lo contrario. ¿Qué estás hablando?
Es una construcción social, por favor, razona. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de cosas han llegado a calar la mente, porque no tiene otro nombre, para hacer creer que así debemos de creer. Esto ya es terrible. Ya hemos entrado en el enfrentamiento, así, ¿no? El Armagedón ya está empezando con su lucha entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, que va a desembocar en la batalla del Armagedón. Ya se viene. En fin. Así que la gente no iba a oírle por el prejuicio de los hipócritas del poder religioso. Por esa razón es que la gente no quería oírle a Jesús. ¿Por qué estos eran tan hábiles que torcían las cosas con una construcción social que habían hecho, que la gente decía, los del Sanedrín dicen que podemos escucharlo a Jesús? No, dice que es divisionista, es un impostor, está fuera de la organización. Entonces no le escuchaban. No hay que escucharle. Esta gente pues no merece el cielo por lo que hace, ¿no? Solito se lo quita, porque pensar así es cerrarse el cielo a sí mismo. ¿Cómo vas a decir, pues, ya, porque el pastor dice que no le escuche, no lo voy a escuchar? O sea, si el pastor te dice que te suicides, no, pues, no tiene sentido. ¿Qué te importa el pastor? Capta bien. Hay algunos que por decir yo así, ¿saben qué van a decir? ¡Ay, mira! Se van a rasgar las vestiduras, ¿no? Y van a decir, mira cómo está, ¡ay, cómo va a hablar así! Las más cucufatas son las primeras que van a declararlo. Y algunas que son más cucufatas todavía o cucufatos, ¿saben qué van a decir? Apágame ese aparato, no quiero escuchar. Sí, y así pierden la vida eterna. Sí, lo van a hacer. Te aseguro que hay gente que es así, porque siempre hay esa gente que no quiere el cielo, no ama a Jesús. Y sin embargo se va a ir diciendo así, ¿cómo saber que yo no lo amo? Sí lo amo, van a decir, te aseguro. Vas a ver que lo van a decir, porque son así. No, pero no están en el camino. Es lamentable cuando se llega a un punto como ese, donde la gente llega a decir así, y cuando tú se lo dices, ¿sabes qué dice? Ya te está usando psicología, ya se está adelantando. Estos pues se la saben todas. Así son. Procuran siempre dar el primer paso, pero siempre se quedan atrás. No se puede hacer nada. Es una historia de nunca acabarse, en fin. En esta historia que cuenta Jesús, el hijo menor de un hombre pidió su herencia antes de tiempo, lo que implicó rechazar a su padre y a su familia. El hijo pródigo dilapida su herencia y se ve reducido a la pobreza y al hambre, al punto de anhelar la comida con que alimenta a los cerdos puestos a su cuidado. Al darse cuenta, este es un resumen que hace la lección de la parábola, al darse cuenta de que los criados de su padre tienen comida en abundancia, decide volver a casa con la esperanza de convertirse en uno de ellos. La providencia de Dios lo llevó a darse cuenta de su pecado y recapacitando volvió arrepentido ante su padre diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta es la partecita pues que no está ya en la lección. Ojalá hubiera estado este trozo más, ¿no? Y entonces viene, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fue entonces cuando su padre dijo, mi hijo era muerto y ha revivido. Interesante, ¿no? ¿Por qué quitar esa parte de la parábola y decir, todo lo demás habla del amor? Acá ya no se habla del amor, ¿no? ¿Quién dice? O sea, ¿quién es quién para poder medir y decir, hasta aquí es amor y esto ya no es amor? Eso no tiene sentido. Es como muchas personas que dentro de nuestra iglesia, esto como ilustración, ¿ya? Que decían, parte de los escritos de Elena son inspirados por Dios y otra parte no. Y entonces ella contestó y dijo, dijo, ¿quiénes son esos tan inteligentes que pueden determinar que esté inspirado por Dios cuando me lo da y que no? Ni yo me había dado cuenta. Esa es una gran verdad. Si Dios bajara y les dijera, a muchos de estos dirían, ¿por qué tú agarras esta parte de la parábola y dices, ya, esta parte solo para ilustrar lo del amor? Aquello no, eso no tiene el amor, por eso no la utilizo. ¿Tú cómo sabes, hijito? Les diría Dios a estos, ¿tú cómo sabes qué parte sí es amor de lo que yo enseño y qué parte no? ¿Eres tu amor? ¿Tú eres Dios, hijito? Porque solo Dios es amor. ¿Tú cómo sabes cuando yo digo algo y cuando no lo digo? Esa es solamente tu manera de verlo, es tu imaginación. Tú no eres quien para decir cuándo estoy hablando correcto y cuándo no.
cuándo estoy hablando de un tema y cuándo no, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los tuyos. Tú, que eres solamente barro, tiesto con los tiestos, le va a decir el vaso de barro al que le ha hecho: ¿por qué tu obra no tiene manos? ¿O por qué me has hecho así? Es el orgullo del corazón humano, ¿no? Es terrible, es el orgullo. Es tan feo el orgullo que ya no te das cuenta ni siquiera de que lo tienes. Así de terrible. El padre reconoció rápidamente que su hijo al regresar se había arrepentido. Ojalá estuviera en la lección, pues, ¿no? Y dejó que confesara su pecado. Pero no le permitió creer que ahora vendría como esclavo a servirlo. Rápidamente el padre lo paró allí, ¿no? Jesús, cuando estaba presentando la parábola, cada detalle vale. Cuando Jesús dice: el hijo decidió regresar, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llames tu hijo. Hasta ahí le permitió hablar. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo hasta ahí era correcto. El pecado estaba separándolo de Dios como su padre. Y entonces el padre ahí lo abrazó y lo besó. No le dejó decir: ahora hazme como uno de tus sirvientes. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios no es compulsorio. Dios no te obliga, no te trata como un sirviente. Dios te enseña para que sepas por qué tienes que hacer las cosas. ¿Comprendes? Entonces, con esto se notaba que el hijo todavía tenía una idea errada de su padre. Por más que se había ido, por más que se había arrepentido de sus pecados, porque se había dado cuenta de la miseria en que estaba, todavía en su cabeza quedaba la idea de que su padre, simple y llanamente, era un padre duro. Porque él se fue creyendo eso en la casa, que mucha exigencia daba a su papá, que no le gustaban los deberes, pero sí querían los derechos de su padre. Dame la herencia, es mi derecho, el perdón del pecado. Pero tus deberes, hijito, también te digan: no, quiero deberes. El amor tuyo tiene que ser demostrado. Que dame mi herencia. ¿Me amas o no? Señor, ¿me amas o no? Ya, perdóname pues. Pero hijito, también tienes que guardar mis mandamientos. No, ahí sí a mucho pie. Eso es legalismo, Señor. No quieren los deberes, pero quieren el derecho. Así era este hijo. Así que entonces, cuando regresó todavía tenía esa idea y el padre no le permitió hablar más, sino que ahora le iba a demostrar que lo que el padre quería simplemente era su bien, que ahora venía para poder servir. Fíjate lo que sigue diciendo. El padre reconoció, pero no le permitió creer que ahora vendría como esclavo a servirlo, sino que sería un hijo agradecido. Este era el punto clave. Ahora el hijo debía de agradecer que Dios le daba todo en este mundo, le daba sus enseñanzas para que él pudiera hacer lo correcto. Entonces, en respuesta a lo que Dios siembra en el hombre, produce en el hombre. No es en respuesta de lo que el hombre saca de sí mismo. El hijo pródigo no sacó nada de sí mismo. Reconoció que su padre tenía razón y que había pecado contra el cielo y contra su padre. Así que entiéndase bien, ¿eh? No hay que cambiar la historia, pues. Muy bien, los fariseos enseñaban que la gente debía arrepentirse sola. Y es por eso que el padre no permitió que el hijo tuviera que hacer las cosas solo. Así que los fariseos, al enseñar eso, enseñaban que la gente debía ser perdonada por Dios y guiada por Dios a través de su palabra para hacer lo correcto. Ellos creían que la gente debía cambiar sola, los fariseos. Por eso Jesús mostró esta parábola y terminó demostrando su condición de ellos. Fíjate ahora en esto. Los fariseos vivían con el primer pacto. El primer pacto enseña: obedece y vivirás. Pero no te dice Dios cómo tienes que obedecer, sino que tú tienes que sacar la obediencia de ti, responder de ti. Una respuesta humana, humanista, moralista, legalista. Eso es lo que te exige el primer pacto. ¿Comprendes? Donde tú tienes que obedecer la ley sin que Dios te diga cómo. Si no, tú tienes que esforzarte solito. Y eso creían los fariseos. Y por eso Jesús estaba poniendo esta parábola para mostrar qué cosa es el primer pacto y el segundo. En el segundo pacto tú obedeces la ley con la ayuda de Dios,
con las enseñanzas de su palabra, que son las que te santifican, y con las enseñanzas de su palabra, que son las que te enseñan cómo obtener el perdón de Cristo cuando cometes errores mientras intentas obedecer la ley. Entonces, ¿qué pasó? El hijo mayor llegó a casa y al ver la fiesta que el padre había preparado para su hijo perdido, que regresó arrepentido, se encolerizó. Él quería que su hermano de por sí hiciera lo correcto, no aceptaba la forma de conversión de Dios y dijo al padre: años te he servido y no me has dado nada para hacer fiesta con mis amigos, y ahora este despilfarrador es halagado por ti. Con esto mostró que estaba deseoso de los dones del padre, y por eso decía, sino que quería ganarse su favor haciendo lo que ellos... A ver, ¿dónde estamos? Creo que acá se movió. Con esto mostró que estaba deseoso de los dones del Padre y por eso parecía muy dedicado. Los fariseos no buscaban hacer lo que Dios decía, sino que querían ganarse su favor haciendo lo que ellos inventaron como correcto. Aquí había un punto clave. Este hijo mayor había estado trabajando para su padre en un afán de agradarle a su padre al estilo de él, no como su padre pedía, sino al estilo de él. Y por eso dijo, todo te he obedecido. No, si todo obedeciera, también hubiera obedecido en esto cuando el padre está diciendo lo que hay que hacer con el hijo menor. Así que entonces solamente era un deseo de agradar a su padre para ganarse los favores de él. Eso habían hecho los judíos. Habían llegado a inventar tradiciones para, según ellos, obedecerle perfectamente a Dios. Se esforzaron por ellos mismos, algo que Dios no pidió. Y por esa razón, ahora no soportaban cuando aquellos que se habían dedicado, como el hijo pródigo, a ser publicanos y rameras, porque de eso estaban hablando los fariseos, ¿ah? Entonces, cuando da ese punto Jesús y muestra que el hijo pródigo representaba a esos, los fariseos reventaron de furia. No les gustó lo que Jesús había dicho. Y ahora, dentro de la lección se nos quiere llevar a pensar que ese pedacito donde Dios otorga el perdón y donde Jesús defiende a los publicanos y a las pecadoras, lo está haciendo porque el inmenso amor de Jesús pasaba por alto todo eso. Y que los fariseos, que eran obedientes a la ley de Dios, Jesucristo los rechazó porque a Jesús no le interesaba la obediencia a la ley, sino el amor que tenían estos publicanos y pecadoras por él. Esto es una mentira, no es así. Hay que mirar bien la ilustración. Aquí lo que está pasando es distinto. ¿Qué cosa es? Aquí lo que Jesús está mostrando es que ellos, por sus tradiciones, odiaban a aquellos que se estaban convirtiendo cuando Jesús les traía el Evangelio. Así que entonces el asunto aquí concluye ¿en qué? En que Jesús llamó la atención de los fariseos para que vieran en la lección del hijo pródigo que ellos se estaban comportando como el hijo mayor. Por eso es que dejó abierta esa parábola, no la terminó. No dijo en qué terminó el hermano mayor, no menciona. Solamente se le dio la oportunidad al hijo mayor de que hiciera el cambio. Así que entonces no tiene nada que ver esta parábola con lo que se quiere plantear. Por eso hay que estudiar y analizar las parábolas. Por eso es que la mensajera del Señor dice, a aquellos que no hayan estudiado diligentemente las Escrituras, viendo un texto que le sigue al otro y cuál es el anterior, caerán en la trampa. ¿Te das cuenta? Debemos por eso aprender bien. Para eso tenemos pues los libros, Palabras de Vida del Gran Maestro. Hemos presentado las parábolas aquí incluso, para que todos puedan comprender cómo se analiza una parábola. En fin. Hoy muchos quieren ser celosos para con Dios haciendo buenas obras y se esfuerzan por contribuir en favor de pobres y necesitados y ser cumplidores con las ceremonias y ritos de la iglesia, pero no quieren hacer la voluntad de Dios, es decir, seguir sus enseñanzas y mandamientos. Dicen que mucho es lo que Dios pide y que es legalismo obedecer su ley. Como el hijo pródigo que buscaba su derecho pero no quería seguir su deber, muchos reclaman el derecho del perdón de Dios pero olvidan que también tienen deberes para con Dios guardando sus mandamientos. Vamos avanzando. Lunes 13 de enero, el regocijo de Dios.
Aunque nos cueste imaginarlo, Dios considera que cada persona tiene un valor incalculable y por eso se regocija por la salvación de una sola alma. Lee Sofonías 3:17. ¿Cómo arroja luz este versículo sobre la parábola del hijo pródigo? Bueno, acá es también algo sorprendente, ¿no? Si leemos solo Sofonías 3:17, se puede malinterpretar el texto. Primero se tiene que contar en la lección de qué se trata el libro para tener que citar un texto al azar. No podemos querer tomar un solo texto para aplicarlo a todo lo que queremos decir, porque entonces vamos a sacar una historieta. Fíjate bien, leamos lo que dice Sofonías 3:17. Sofonías 3:17. ¿Qué dice allí? Lo tenemos muy bien. Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Por qué dijo eso Dios? No es que le salió al azar, no puedes aplicarlo a cualquier situación. No, hay que ver el contexto, el capítulo 1 y el capítulo 2. En Sofonías se hace mención de cómo el pueblo de Dios se había apartado de Dios, cómo los dirigentes de la iglesia, de la religión, se habían separado de Dios y habían llegado a un estado de apostasía tal que al final Dios dejaría un pueblo pobre y humilde, en cuya boca no sería hallado engaño. Está haciendo prácticamente alusión a los tiempos finales, cuando la iglesia de Dios llegue a la idea de los 144,000. Es de ellos de quien se está hablando como remanente final, aquí en el capítulo 3 de Sofonías. Así que vamos a leer un poquito más de este capítulo para poder entender las cosas que Dios está haciendo. Léanlo en casa, por favor, por causa del tiempo acá no podemos leer todo, pero léanlo en casa y se va a dar cuenta de que todo el contexto de este capítulo está hablando de los tiempos finales, cuando finalmente el pueblo del Señor le sirva a Dios como debe de ser. ¿Esto a qué cosa nos lleva a pensar? Vamos a hacer aquí un poco de comparación, ¿ya? Vamos a Sofonías capítulo 3 y nos vamos a ir desde el versículo 10 en adelante. ¿Qué cosa dice el texto? Fíjense, ¿de qué está hablando? De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Esto es para el fuerte pregón. Verso 11. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y sí voy a quitar todo lo malo, la cizaña, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, es decir, en mi iglesia. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, es decir, no son todos, solo un puñadito, el cual confiará en el nombre de Jehová, en la palabra de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 14 y nos vamos a encontrar en el Apocalipsis que esto se refiere a los 144,000. A un pequeño grupo de dentro de toda la iglesia del pueblo de Dios de los últimos días que saldrán como primicias para Dios. Versículos 5 y 6, fíjense lo que dice de los 144,000. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fíjate ahora que una vez que se menciona a estos que en su boca no es hallada mentira, inmediatamente comienza el mensaje de los 3 ángeles. Los 144,000 están tan llenos de la verdad del mensaje de los 3 ángeles que solo hablan de los 3 ángeles. Y a eso se refiere que en sus bocas no ha sido hallada mentira. Está hablando de la verdad que ellos van a tener. Está hablando específicamente del Evangelio. Predican la verdad, porque como humanos, de repente dicen cosas que no son en su vida secular, pero aprenden la justicia y aprenden en su vida secular a tener que decir también la verdad. Pero el punto acá no es tanto de la secularidad como del Evangelio. Entiéndase. Han aprendido a decir la verdad es la palabra de Dios. Si tú vives de la palabra de Dios, te llenas de la palabra de Dios, entonces hablarás pura verdad. ¿Por qué? Porque solo vas a hablar la palabra de Dios. Por eso se nos pide que
que no hablemos de otra cosa que no sea la Biblia. Cuando nos encontremos, dice Pablo, hay que hablar con cánticos, hay que hablar con salmos, hay que hablar con textos bíblicos. De esa forma nos vamos a llenar para poder llegar al cielo. Así, los 144,000 siendo aquí aludidos, está diciendo en otras palabras que esos que van a quedar para el final de Sofonías, de quien Dios se va a alegrar, son aquellos que hayan recibido los mensajes de los 3 ángeles y los hayan puesto por obra en sus vidas. ¿Comprendes ahora eso? Así que entonces no podemos agarrar al azar cierta partecita. ¿Cómo aplicas esto a la parábola del hijo pródigo? No, hay que ver todo el contexto. No es para todos que se prodiga así el amor de Dios, que Dios, sin discriminar entre lo bueno y lo malo, acepte de todo. No, Señor. Equilibremos, por favor. El amor de Dios está sobre las bases de las condiciones de lo que nos está contando, en este caso, el texto bíblico. No nos desviemos de ahí. Muy bien, sigamos avanzando. Así que entonces todo esto tiene que ver con el último pueblo de Dios. Vamos un poquito, martes 14 de enero, complacer a Dios. ¿Se puede complacer a Dios? ¿Cómo? Los que le temen a Dios son los que responden a su amor. Dios ama al hombre dándole sus mandamientos y advertencias para que le vaya bien, y el hombre corresponde a ese amor cuando obedece sus mandamientos. Este es el punto clave. Salmo 147, verso 11. Salmo 147, versículo 11. Fíjense lo que dice allí. Se complace Jehová en los que le temen. Fíjate bien, ¿en quién se complace? Porque estamos hablando de complacer a Dios, pues, ¿no? El texto bíblico dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Es decir, ¿quiénes son los que temen a Dios? ¿Teme a Dios y guarda? Entonces, todo aquel que sigue los mandamientos de Dios, es decir, que sigue el mensaje de los 3 ángeles, porque de ahí salen los que guardan los mandamientos de Dios. Todo aquel que sigue esos mensajes, todo aquel que sigue los mandamientos de Dios, está siendo complaciente para Dios. ¿Comprendes eso? Así de sencillo, o sea, no hay que darle mucha vuelta a este asunto. En fin, vamos avanzando un poco más. Miércoles 15 de enero, piedras vivas. ¿Cómo es posible que nosotros, seres caídos y pecadores, podamos agradar a un Dios santo? Vuelve a incidir la lección. Lee Romanos 5, 8 y 8, 1. ¿Qué enseñan estos textos acerca de nuestra posición ante Dios? El amor de Dios es darnos vida en abundancia. Juan dice que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para darnos vida eterna. Su amor se muestra en que aún siendo pecadores nos da la oportunidad de no pagar la deuda del pecado, que es la muerte, sino que nos da la opción de obtener vida eterna si aceptamos el Evangelio creyendo en él y manifestándolo con obediencia que da vida eterna. Dios concede su gracia al mostrarnos su Evangelio o palabra a las personas antes de cualquier respuesta humana. Antes de cualquier cosa que digamos o hagamos, Dios se acerca a nosotros y nos da la oportunidad de aceptar o rechazar su amor. Aquí el punto clave que se toca en este día es, ¿quién da el primer paso para poder salvar? Y ahí es donde se dice, el amor de Dios es el que da el primer paso. Claro que sí, pero ¿cómo da? No es que simplemente Dios dice, ya, sálvense todos, acá no pasa nada, que yo los amo a todos y punto. No, sino cuando Dios hace su invitación a través de su palabra para que nosotros podamos reconocer nuestra condición pecaminosa y entonces, una vez reconocida la condición, convencidos por el mismo Espíritu de Dios, porque tú no te convences jamás. Una vez convencidos porque lo dice el Espíritu de Dios, recién nosotros ahora respondemos a ese llamado de Dios porque Dios nos motivó a la respuesta. ¿Está claro? Muy bien. Así que entonces, en ningún momento se dice que nosotros podamos agradarle a Dios de nosotros mismos. Si nosotros llegamos a comprender que el hombre le puede agradar a Dios por sí mismo, entonces Dios está en deuda con la criatura. La salvación ya no es hecha por Dios, sino por el hombre. Somos salvadores de nosotros mismos, no tiene ningún sentido. Vamos avanzando un poco más. Aquí ya se están repitiendo más los asuntos, ¿no? Jueves 16 de enero, un objetivo digno.
Al amparo de la misericordia y la mediación de Dios, Él se complace aún en la más pequeña respuesta positiva a su amor. Bueno, acá estamos incidiendo en lo mismo, ¿no? Se está dando a entender de que el hombre puede dar una respuesta de sí mismo al amor de Dios. No, Señor. No, el hombre no tiene nada. Y aquí se pone pues la ilustración del hombre que trajo a su hijo para poder ser sanado, ¿no? Algo que ha generado discusión y trajo aún la gran reforma de la Edad Media es si el hombre tiene algún mérito para acceder a Dios. Siempre el hombre ha buscado satisfacer a Dios haciendo algo por sí mismo. San Mateo 6, 6 y 7. El Señor mostró cómo los fariseos querían hacer su propia labor por sí mismos. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo. Eso es lo que tenemos que entender. El hombre no puede dar ninguna respuesta de sí por mínima que sea. Dios es el que da todo don perfecto. Él mismo pone amor, fe, gozo, etc. por medio de su espíritu. Si la criatura pudiera dar algo a Dios, estaría en deuda. No hay mérito humano que valga. Esto es lo que tenemos que entender, queridos hermanos. Fíjate en esto. Cuando sucede el asunto del hombre que trae a su hijo, que mencioné al inicio, para que lo curaran los discípulos y no pudieron, el hombre quedó en duda. Ya no creía en nada. Cuando Jesús llegó, el hombre ya estaba incrédulo. Y cuando entonces Jesús le dice al hombre, si crees, todo es posible, quieren hacer entender que la respuesta del hombre a decir, creo, ayúdeme a mi incredulidad, era una respuesta que le nacía al hombre de su propio mérito, que en alguito siquiera estaba ayudándolo a Dios. No es verdad eso. El hombre no puede ayudar a Dios en nada. Ni Abraham pudo hacer eso cuando tuvo el hijo con Agar. Pecó. Así que entonces aquí es mentira que el hombre esté dando respuesta en lo mínimo, como dice aquí la lección. No, Señor. No. El hombre no dio ninguna respuesta. Jesús motivó, empujó a que el hombre pudiera reaccionar de esa manera. Le dijo, o tienes fe o no hay nada. Entonces el hombre ahora se esforzaría por buscar esa fe en Cristo. Señor, creo. No, pero un momento, ayuda a mi incredulidad. No dijo, ayúdame a creer más. No sé de dónde sacan esas versiones medias raras. No dijo eso, dijo, ayuda a mi incredulidad. Y si estoy incrédulo, no creo. Ayúdame, quiero creer. ¿Ah? Eso es lo que el hombre estaba diciendo. Un granito de mostaza. Cuando tú quieres creer la verdad, buscas la verdad, quieres entenderla, ya empezó tu fe. Así de sencillo. Porque hay gente que dice, yo casi no tengo fe porque quisiera tener fe. Leo y leo, quiero tener fe. Ya empezó y no se ha dado cuenta. Eso es lo bonito de la fe, ¿no? Que no te das cuenta, pero que pronto se crece como una hortaliza gigante. En fin. Pero acá se trata de llevar al orgullo humano. El orgullo del mérito humano o humanismo, moralismo, legalismo siempre quiere agradar a Dios por sí mismo. Nada en absoluto es lo que el hombre puede hacer. La respuesta del hombre es generada por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Dios a través de su palabra despierta el corazón del hombre y por los acontecimientos de su providencia que empuja al hombre a interesarse por Dios. A continuación veamos un ejemplo de esto. Dice, lee Marcos 9, 17 al 29, que es lo que ya expliqué del padre que trajo a su hijo, ¿no? Muy bien, vamos avanzando. Y llegamos al día viernes 17 de enero para estudiar y meditar. Dios le ha dado a su pueblo grandes y preciosas promesas a través de su palabra y quiere que éstos las aprecien y las hagan suyas. En Cristo toda promesa de su palabra es suya. No debemos pensar diciendo, ¿será esto para mí? ¿Lo mereceré? No hay nada que el hombre merezca. Dios los dio por medio de Cristo. El que cree en su palabra lo recibe porque Él lo da. Más claro que el agua no puede ser. El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Dios la quería, de lo contrario no hubiera mandado a su hijo a una empresa tan costosa para redimirla. Tiene empleo para ella y le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si tiene fe en sus promesas. Así que entonces la mensajera del Señor nos está diciendo que no hay que pensar que no somos nosotros alguien a quien Dios quiere salvar, sino que somos personas a quien Dios se ha dispuesto a salvarnos y por lo tanto debemos creer la forma de salvación que Él propone, no la nuestra.
Con esto se acaba el espiritismo. Se acabó la nueva era para los que quieran creer. Los que no quieran creer en todo lo que estamos estudiando de la palabra de Dios ahora y quieran seguir con su propia ideología, no se puede hacer nada, porque cada quien es libre. Pero la nueva era se lleva víctimas por millones. Es sorprendente ver que en nuestras propias iglesias haya gente que en lugar de seguir lo que dice la Escritura, dice, no, mucha lectura, mucho escrito está. No. También tenemos que hablar acerca de lo que es práctico, de la vida real, de lo que nos pasa. Diosito nos entiende. Ellos quieren hacer una religión a su manera. Ellos quieren proponer los parámetros de la creencia. Y si Dios no es así, ellos terminan y dicen, entonces no creo en la Biblia. No. Un Dios así demasiado duro, no, así nomás. Estoy bien como estoy, así que mejor me voy con el mundo, dicen, ¿no? La rebelión del corazón carnal. Tengamos cuidado de caer en ese punto. Muchos han preferido seguir su propio ideal, su propia experiencia, pero no quieren seguir lo que dice la Biblia. Les parece duro. Como los que se escaparon de Cristo, huyeron de Cristo y dijeron, dura es tu palabra, no se la puede oír. Muchos declaran lo mismo hoy. Asegúrate, querido hermano, de estar creyendo en la Biblia por la Biblia, porque el remanente final de los 144,000 estarán tan bien unidos que habrán llegado a la conclusión de que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Solo viven del escrito está. Poco les importa lo que pase a su alrededor porque ya saben que eso siempre pasa. No es cosa nueva, ¿no? A ver, ¿qué hombre hay en esta tierra del cual tú puedas confiar y decir, este pues el angelito de Dios, hasta con este me voy zapatitos y todo al cielo? Pierdes tu tiempo. Todos los que nos unimos en la verdad, todos estamos buscando a ese verdadero, a ese hombre que se llama Jesucristo, y por eso lo buscamos en la Biblia de pe a pa. Y así es como encontramos la salvación. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que tiene vida y vida en abundancia. Así que debemos creerle. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que esta lección pueda quedar grabada en nuestra mente y corazón y que sea el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que nos has dado, por habernos hecho comprender con tanta claridad la luz de tu verdad, Señor, y cómo debemos vivir de toda palabra que sale de tu boca y no depender de ninguna enseñanza humana, sino solamente de aquello que esté escrito. Te rogamos, Padre Santo, que todo esto que hemos aprendido lo podamos también impartir a otros, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy hemos aprendido una hermosa lección, hemos descubierto maravillas en el estudio. No te olvides, hay que compartirlo. Estamos en TikTok, estamos también a través de Instagram, estamos en X, para que puedas compartir, y a través de YouTube. Haz que esto se viralice, que el mundo conozca esta verdad. Muy pronto vamos a tener menos redes, van a haber menos redes sociales cada vez, o sea, se está acabando la obra. El día que ya no hayan redes sociales es porque se terminó de predicar el Evangelio. Así que no te asustes cuando eso pase, ¿no? Ya se está terminando la obra, ya la verdad está triunfando y está llegando hasta los últimos rincones. Donde nosotros no podamos llegar, dice el Espíritu de profecía, claramente, ángeles harán la obra que los hombres hubieran tenido que hacer, pero ellos van a terminarla, es decir, van a ser la parte donde no se pueda llegar, ¿no? Porque de hecho muchos dicen, ¿y qué? ¿Vamos a llegar hasta los últimos huequitos donde están? ¿Cómo vamos a llegar ahí si hay unos que viven allá detrás de la roca? Bueno, la palabra del Señor nos ha hecho la promesa, ¿no? Así que la obra se va a acabar sí o sí, de esta ya no pasa, es por gusto. Muchos dicen, no, ¿qué tal? Todavía pasa mucho tiempo. Están en otro planeta, ¿no? Los que están en la realidad dicen otra cosa. Saben que de esta generación no pasará. La página principal, dariorap.com. Búscala, la página de la sabiduría, para que puedas comprender la verdad. DRC Noticiero, para estar con las noticias al día. Patreon y Yape, para que puedas tú contribuir para tener tesoros en los cielos. Nadie se va a encontrar sin tesoro en el cielo. Así que aquellos que no entran a Yape, Patreon o directamente aportan, no tendrán tesoro en el cielo, por tanto no tendrán parte en el cielo. Así que tú decides qué es lo que vas a hacer. Dios te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.